Cuando son las 9:42, volvemos en esta emisión de En Perspectiva a la ciudad de San José de Mayo. Estamos en el espacio de la comunicación, en la Feria de Promoción de la Lectura y el Libro. Aquí estamos con la mesa de los viernes, aquí estamos bien acompañados en la platea. Ana, estabas muy preocupada por ordenar la ubicación de la gente allí. Sí, bueno, ahora queda una sola silla, pero los jóvenes muy gentilmente, los que estaban sentados, se sentaron con los demás que ya estaban sobre la moquette y dejaron vacías las sillas que ocupaban para que las personas que están de pie allí atrás pudieran sentarse. Queda una, ¿eh? Queda una sola. No la sorteamos ni nada, esa es la que se Ponemos en conocimiento de la gente que a las múltiples actividades de Ana se suma ahora con gran solvencia la de acomodadora. Para quienes nos están siguiendo a través de la radio o a través de internet, les recuerdo que también pueden vernos. Estamos en emisión en video desde aquí, con varias cámaras, además ya daremos los detalles en ese sentido, pero pueden tener una muy buena aproximación a cómo luce en esta mañana esplendorosa esta carpa en plena Plaza de los 33. ¿Qué más? Una pregunta que viene de la audiencia a propósito del concurso de cuentos, que esta vez se nos desacomodó en las fechas. Bueno, ¿cuándo vamos a dar a conocer el resultado? Cuentos con humor, ¿cuándo? El viernes que viene, el viernes próximo. Hoy, desde las 9 de la mañana, ya están publicados en nuestro sitio en internet, en perspectiva.net, los cuentos nominados. Ahora sí, ya están. Demorados, pero llegaron. Ahí están. Para que ustedes los lean, los evalúen y voten, porque también estaremos entregando la semana próxima el premio de la audiencia. ¿De acuerdo? 9:44, abrimos el segundo segmento. Seguimos en la mesa de los viernes, en este 15 de septiembre de 2017 en San José. Estamos con Ana Ribeiro, Gonzalo Pérez del Castillo, Mauricio Rosenkopf y Juan Grompone. Esta edición de la Feria del Libro es particularmente especial para el equipo de En Perspectiva. ¿Por qué? Por el homenaje que se prepara acá a Carlos Maggi, uno de los fundadores de las tertulias. Un homenaje que incluye la reedición de su primer libro, Polvo enamorado, del año 1951, en dos versiones, una en papel y otra en formato audiolibro. Con Polvo enamorado, Maggi se convirtió en un bestseller en una época en que no había editoriales prácticamente y nadie vendía un ejemplar de autor, según destacó en su momento el crítico Emir Rodríguez Monegal. Las autoridades de la Intendencia de San José, que organizan esta feria, han dicho más de una vez que Maggi fue como el padrino de la feria, siempre dispuesto a hacer sugerencias y recomendaciones, siempre presente. Bueno, él era absolutamente inquieto, no había manera de que se quedara en la capital, o mejor dicho, en Las Toscas, que allí vivía. No había forma, él estaba siempre recorriendo el interior o Montevideo, no había invitación prácticamente a la que le dijera que no. Bueno, acá a la Feria del Libro de San José venía siempre, y ahí está una de las razones de este homenaje, del cual ustedes querían hablar, por supuesto. ¿Quién empieza? El ruso. Dale. Yo tenía una cosa en particular que puedo proyectar. Bueno, El ruso tiene algo para leer, que capaz que conviene dejarlo para más adelante. ¿Empezás tú entonces, Ana? ¿El viernes que viene? No, más Ana, a ti te tocó compartir varias de las venidas con él. Yo quería hacer una mención. Digo, hablar de Maggi es hablar también de Paco Espínola. Digamos, un producto genuino del departamento, amigo de Maggi, que fue el que nos orientó en la literatura, que por algo tenemos el monumento de Paco allí, que además fue ejemplo porque se alzó contra la dictadura. Fue el primero que apareció con esos libros, Sombras sobre la Tierra. Dejo esa acotación al pie. Ya que mencionaste a Paco Espínola, me acuerdo de una de las venidas con la mesa, o mejor dicho, tertulia, en aquella época, que te acordás que fue muy rara porque la hicimos en sábado. La tertulia de los viernes se hizo un sábado de mañana, ahí enfrente, en el Club San José, y estaba el profesor Williman, estaba Carmen Tornaría, y uno de los temas fue la obra de Paco Espínola, ¿no? Sí, la tertulia de los viernes es para toda la semana.
¿Quién sigue? Dale. Ana. Juan, no, Ana, se pasan la palabra. Bueno, a ver, el ruso va a leer algo. ¿Qué pretenden ustedes que haga yo respecto a Maggi? Que mires tus apuntes, que mires tus apuntes. Ana tiene no un texto escrito e impreso desde la computadora como Juan, tiene apuntes en un papelito. Arrugado además. No, yo allí anoté pocas fechas porque hice una especie de raconto a ver cómo había sido mi encuentro con Maggi en la vida, ¿no? Con quien tuve el placer de ser amiga. Sé que no es una cifra importante comparado con los años de amistad que Mauricio puede ostentar con Maggi, pero para mí fueron 17 inmensos años de amistad muy sólida y muy cercana. Y bueno, tú sabes bien que nunca me fue fácil hablar de Maggi a mí, porque enseguida me pongo a llorar. Pero bueno, voy a procurar hoy no hacerlo. Lo que hice fue pensar, ¿cuándo y cómo me encontré yo con ese talento y ese hombre tan singular? Y en realidad me encontré primero literariamente, ¿no? Como joven estudiante, como ustedes aquí, lo primero que yo supe de Maggi fue El Uruguay y su gente, que él editó en el año 63 y que fue un libro pequeño y delicioso en el cual hacía un retrato muy descarnado, de a ratos jocoso, pero por sobre todas las cosas un retrato del Uruguay y cada uno de sus tipos y fenotipos hecho como con un bisturí, ¿no? Fue realmente un libro muy removedor para mi generación. Yo entré al liceo en el año 68 y bueno, eso era un libro reciente que no dejamos de leer 20 años después, seguía siendo un libro pequeño pero muy, muy inquietante. El segundo encuentro fue ya como estudiante universitario, cuando empecé a estudiar literatura e historia, la colección de Capítulo Oriental, que fue obra de Maggi, en donde nos dio a conocer una cantidad de autores, de obras, de temas, de libros, en ese formato barato, pequeñito, que realmente entraba en cualquier bolsillo, larguitos, que todos estaban siempre muy gastados porque los sacábamos muchos de la biblioteca, y que yo cuando me los pude comprar, ya cuando pude empezar a armar mi biblioteca, me los compré de segunda mano y viejitos y gastados porque así quería recordarlos, y así están en mi biblioteca. El tercero fue, sin conocerlo todavía personalmente, aquella cosa tan fantástica que él inventó junto con Rubén Castillo, los libros para oír. Aquel programa que era ya una ventana en medio de un país que se enrarecía y que se veía venir un problema grande, como luego vino, por llamarlo de alguna manera, y ese era un espacio de lectura a contrapelo de todo lo que venía pasando. Cuando ya la dictadura estaba allí instalada, el libro de Jorge fue algo tan sorprendente para todos los que amábamos la radio y escuchábamos a Rubén Castillo esperando siempre la provocación intelectual, el placer de escuchar un cantante nuevo, un texto de poesía diferente, un autor diferente. Aquel autor misterioso con nombre de muchachito. Cuando supe que era el señor Maggi, cuando finalmente supimos que era el señor Maggi, fue toda una sorpresa. Perdón, se supo mucho tiempo después, muchos años después, porque en aquella época Maggi además estaba como censurado, ¿no? Absolutamente censurado. Sí, sí. Y él encarnó ese personaje misterioso. Jorge manda un nuevo capítulo y leía La Silla, ¿no? Por decir uno, ¿no? Sí, tomaba todos los esa fue la invención genial que pergeñaron entre los dos, un autor joven que iba dejando en la radio, en Radio Sarandí en esa época, en forma anónima, textos, ¿no? Y llegaba un texto y llegaba el otro, la audiencia se fascinaba, se fue creando una gigantesca expectativa. Hubo quienes salieron en busca de ese personaje, que decían que sabían quién era y aportaban datos, en fin, una locura que terminó en la edición de ese libro, el libro de Jorge, con lo cual después nació el Club del Libro, ¿no? El Club del Libro. Una serie de libros que se entregaban en las casas de los oyentes que se habían anotado. Una iniciativa cultural que terminó siendo además fuente de trabajo para varios en aquella época complicada, ¿no? En aquella época complicada. Y que fue una apuesta similar a la que ustedes hacen aquí. El libro como algo que salva siempre, ¿no? El libro como un espacio para la reflexión.
el libro para recoger lo mejor que tiene alguien para decir, porque en definitiva el libro es una cajita que contiene lo mejor que alguien tiene para decir, lo más elaborado, lo más querido que tiene para decir. Entonces, apostar al libro en ese momento fue una cosa preciosa que a mí siempre me hizo acordar mucho a Fahrenheit, esa idea de que cada persona se convierte en un libro para preservarlo, me pareció de las cosas más espléndidas que me tocó leer en mi juventud. Y el último encuentro literario que tuve con Maggi fue en el año 85. Yo era una profesora joven y había llevado, como aquí la profesora, había llevado una clase al teatro. Y la obra no la había elegido yo, la había elegido la otra profesora que iba conmigo, que era profesora de literatura. Dijo, vamos a ver Frutos. Fue tan deslumbrante, absolutamente deslumbrante para los alumnos y para mí, ver aquella puesta en escena. Y además tuvimos la increíble suerte de que era la última. Entonces hicieron el cierre y los actores se sentaron con los pies colgando del escenario a conversar con mis alumnos y conmigo y con el resto de la audiencia, porque como eran 2 clases, casi teníamos el teatro lleno. Y recuerdo que una de mis alumnas le preguntó a Walter Reino, Walter Reino, ¿por qué en la escena final el personaje que él hace, que era Frutuoso Rivera, embiste contra unas vacas que habían aparecido en el escenario, que en realidad eran actores con una gran cabeza de vaca puesta sobre los hombros, ¿no? Y Walter Reino, con toda honestidad, dijo, no tengo la menor idea, pero el autor dijo que eso estaba bien y nosotros lo hicimos. Y en realidad era una escena con una fuerza enorme, porque era un personaje salvaje que se enfrentaba con elementos salvajes y una especie de contradicción que no lograban explicar lo inmenso que era Don Frutos. Y termino acá, perdón. Lo último, finalmente me tocó conocer a Maggi de forma personal. Pero ya lo conocía cuando lo conocí, eso es lo increíble, ¿no? Él esperaba, se ve que una señora mayor, y demoró como 5 minutos en darse cuenta que la que había llegado era esa persona a la que le habían encomendado en el diario El País, que tenía que controlar porque iba a escribir los tiempos de Artigas. Entonces él al rato dijo, pero sos tú. Fue como una sorpresa mutua, ¿no? Encontrarnos en la vida, y fue un abrazo para siempre. Era un hombre sabio y bueno. ¿Quién sigue? Juan, dale, desde allá, desde el rincón. Hoy tenemos a Juan atrasado. Sí, quiero ser muy breve. Es el que está más atrás en este espacio. Quiero ser muy breve para dar tiempo a lo que quiere leer el ruso, ¿verdad? Maggi lo quiero recordar como una persona con un enorme sentido del humor, que permanentemente inventaba cosas, especialmente con complicidad de este fulano que tengo al lado, ¿no? Entonces, cosas imprevisibles. Hasta que inventó una reciente. Me hizo el chiste de tener que leer parte del libro Polvo Enamorado, que evidentemente fue una broma póstuma de él, porque yo no tengo la menor capacidad para leer en público, y entonces lo que leí me salió horrible. Y no sé si por también una venganza de ultratumba fue que me tocó leer uno de sus cuentos que se llamaba La Letrina. Aclaro para quienes nos están escuchando, capaz que no terminan de entender a qué se refería Juan. ¿Por qué le tocó leer uno de los textos de Maggi? Porque este audiolibro que publica la Feria del Libro de San José como segunda versión de la reedición de Polvo Enamorado, este audiolibro tiene los textos grabados por amigos de Maggi, amigos de Carlos Maggi. Todos los que están en esta mesa grabaron, Juan fue uno, Mauricio fue otro, Ana, yo mismo grabé, y otros que no integran la mesa, etcétera. Bueno, a Juan le tocó, ¿cuál? La Letrina, fue uno de los dos. A mí el maniquí. ¿Cuál? El maniquí y el empedrado. Gonzalo. Bueno, lo mío aún más breve, porque quiero escuchar al ruso, pero también porque estoy sentado. Bueno, Maggi fue un personaje absolutamente admirable, único. Yo lo escuché en las tertulias durante años. Siempre tuve una gran admiración por él, pero lo conocí muy poco personalmente. Y estoy sentado en esta mesa con gente que no solo lo conoció muchísimo, sino que fueron sus amigos. Por lo tanto, creo que es mucho mejor que hablen ellos de que hable yo. Yo solo puedo decir que cuando Emiliano finalmente me invitó para integrarme a esta tertulia en el lugar que ocupaba Carlos, yo tuve la sensación que
debe haber tenido el jugador de fútbol que recibió la camiseta número 10 de Pelé, que seguramente la recibió con admiración, con mucho agradecimiento, pero con la modestia también de saber que después de estos años todo el mundo se acuerda quién fue Pelé y nadie se acuerda quién fue el jugador que recibió su camiseta. Así que yo estoy en esta tertulia acompañando en sentimiento. Yo también tenía una gran admiración por Carlos, pero sinceramente prefiero que hablen ellos. Vamos, Russo, ahora sí. Bueno. Todos trabajaron generando la expectativa. ¿Querés que yo te ceda? Estamos, no. Ya me dijeron cómo se va. Ahora el Russo tiene el micrófono en un soporte, o sea que puede tomar el mate sin problema. Este es un pedazo de historia de San José. Hace aproximadamente 10 años yo tenía un programa de televisión que nunca falte, donde desfilaron los compañeros que están acá. Duró unos cuantos años. Y en una de ellas, con Carlos Maggi y con el negro Mario Delgado, se contaban historias. Y esta historia, nunca escrita por el pibe Maggi, está desgrabada y se las quiero contar porque les pertenece a ustedes. Hace referencia a una fotografía que se proyectaba, que existe, y que acá no tenemos técnicamente ese desarrollo. Y es así. Carlos, tuviste contacto muy próximo con Paco y tenés una foto que se va a proyectar donde está con Villanueva y queremos que nos cuentes. Maggi. Esa es una preciosa historia. Yo traté muchísimo a Paco, lo quise entrañablemente y lo sentí enormemente. Esta historia parece muy banal, pero es muy hermosa. Paco tenía una relación de amistad con un hombre, Villanueva, que es el que está en la foto, cuya profesión era muy curiosa. Él andaba en un carrito, del tamaño de un carrito de juguete. Tendría 1,60 m de largo el carrito. Está en la foto, no me deja mentir. Él tenía allí su cama, al lado su cocina, con la cual se preparaba la comida todos los días, y quedaba un espacio para el living. Ese carrito era su hábitat. Además andaba con un perrito que está en la foto echadito y con un caballo, que es el caballo más viejo que vi en mi vida. Un caballo al que le colgaban unos pelos que le llegaban casi hasta el suelo y él le decía el potrillo, lo silbaba y el caballo venía. Yo pensé que el caballo no podía con el carrito, pese a que el carrito era de juguete. Entonces le pregunté, dígame, ¿el caballo no se cansa? Usted hace mucho camino por estos campos. Él andaba por los campos porque era albañil. En una estancia hacía un brocal, en otra estancia revocaba la otra, hacía una impermeabilización en una azotea. Me contesta, no, porque yo cuando el camino no es liso o para abajo, me bajo y camino al lado. Tenía ese acento de paisano. Así que ni siquiera llevaba el peso de Villanueva, que debía pesar 45 kilos. Así que llevaba el carrito solo, vacío. Paco se carteaba con él. Bueno, Paco hay uno solo, ¿no? Paco se carteaba con él, escribiéndole a las comisarías. Villanueva pasaba por la comisaría y preguntaba si había carta para él y le decían que sí. Y le mandaban la carta a su casa. Un día lo fuimos a ver, a Florida creo, era durante las elecciones de 51, 52. Yo me había casado hacía poco. Cuando llegamos de tarde a Florida había un acto político y anunciaban dicho acto con cohetes, como en los tablados. Al otro día vamos a ver a Villanueva y le dice a Paco, ya sé que vino ayer, yo supe que vine cuando oí los cohetes. Mirá qué dato para la feria, ¿eh? Entonces, Paco me cuenta después, fíjate, yo no lo iba a desilusionar al hombre, que le parecía que cuando llegaba un escritor a una ciudad tiraban cohetes. Esa ilusión no se le puede quitar y hay que dejarlo en ellas. Hay que instalar esto, que cuando llegan los escritores tiren cohetes. Podemos traer... Ya termino. Después de eso, de esa conversación, Paco vino a Montevideo a gestionarle la jubilación. Ahora anda
hacer cómputo de servicio, como se dice en la caja de jubilaciones. Un tipo que andaba con un caballito y un carrito de estancia en estancia durante 40 años. Bueno, les leo este párrafo si me dan paño. Entonces, quería jubilarse, Villanueva quería jubilarse, de carrero, yo qué sé. Y Maggi cuenta, entonces le pregunté a Paco, ¿qué hizo usted cuando le gestionó la jubilación? Yo hablé con mi sobrino que estaba en la presidencia. Él habló con Luis Valle y Luis Valle dijo que lo recibía, es lo menos que puede hacer un ciudadano. Entonces yo le dije que viniera, bajó a Montevideo y fue. ¿Vos podrás creer que Luis estaba efectivamente en una audiencia y no lo pudo recibir? ¿No pudo hablar con él? Lo que dijo es que le mandara para la caja y llamaran por teléfono. Villanueva salió de la presidencia de la República en el coche número 1. Y Paco me dice, vos sabés que él contó que iba lo más tranquilo porque él dominaba el saludo militar antiguo y el moderno. Si él iba en el número 1, los militares le hacían la veña y él contestaba con el moderno, con el antiguo. Llegó a la caja, habían hablado con Adale y le sacaron la pensión. Debía ser la pensión a la vejez. Pero le dijeron que era la jubilación de su vida y él quedó completamente agradecido. Señor gobierno, a mí me ha cumplido. Muchas gracias. La presentación de esta reedición de Polvo Enamorado de Carlos Maggi tendrá lugar este domingo, en el último día de esta edición de la Feria de Promoción de la Lectura y del Libro de San José, a las 6 de la tarde, acá, en el Teatro Machó. Va a ser todo un acontecimiento, ¿no? Sí. Otro acontecimiento. Ahí vamos a estar.